Familia Nopal Times, tenemos una señora noticia, pues se reveló en el juicio del Chapo que el flamante secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, habría recibido del cártel de Sinaloa $56 millones. Esto hunde la carrera política de Felipe Calderón, la hace añicos, la desmorona. Y pensar que esto ya nos lo había revelado la famosa periodista Anabel Hernández. A finales del 2012 me estaba confirmando una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México. El propio Felipe Calderón acudía a las celebraciones y fiestas de los cárteles para repartir el territorio. Fue lo revelado por Anabel Hernández. ¿Qué implicaciones tiene esta noticia? ¿Cuáles son las teorías, interpretaciones y reacciones? Todo esto y más aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te platicamos. Se desmorona el futuro político de Felipe Calderón, pues se reveló que su secretario flamante, Genaro García Luna, habría recibido del cártel de Sinaloa $56 millones. ¿Listos? ¡Comenzamos! Nopal Sisters, esta señora noticia seguramente hizo que se le bajara la peda a Felipe Calderón. Ya andaba bien feliz con el Tronayan. No, hombre, ha de estar sudando ahorita la gota gorda. Pero ¿de qué se trata la noticia? Vayamos a verla. Dice Proceso: García Luna recibió $56 millones en sobornos del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Lo afirmó esto el Rey Zambada. En Nueva York, Jesús Zambada García, el Rey Zambada, exintegrante del cártel de Sinaloa, aseguró en la Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que entre los años 2005 y 2006, el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, recibió de ese cártel y de los hermanos Beltrán Leiva unos $56 millones en sobornos. El hermano menor de Ismael El Mayo Zambada García, jefe del cártel de Sinaloa, comentó también que en estas fechas un funcionario del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pudo haber sido sobornado por el cártel de Sinaloa para eventualmente proporcionar protección a esa organización criminal. Al ser interrogado por uno de los abogados del Chapo, William Púrpura, el Rey Zambada admitió que él, a nombre del Mayo y un abogado de este, Óscar Paredes, le entregaron personalmente a García Luna en un restaurante del que no proporcionó ubicación un portafolio con $3 millones. ¡Wow, familia! Tenemos dos datos, tenemos dos revelaciones muy fuertes y muy graves. Por un lado, se está señalando que personalmente al secretario flamante de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ese que hizo los telemontajes para Florence Cassés, que apareció en Primero Noticias, que le entregaron un portafolio con $3 millones de forma personal. Y por otro lado, también se está señalando, se está intentando salpicar a un coordinador de seguridad cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Mucho ojo, estaremos viendo ahorita cuáles son las implicaciones y las responsabilidades para poderlas desmenuzar de forma debida. Me parece un poco curioso como, por ejemplo, se comentó en el sitio de Sin Embargo que eran $50 millones, sin embargo en Proceso se comentaron que eran 56. Esos 6 millones dejémoslo a un lado. Por otra parte, no debemos perder de vista que desde hace 10 años, es decir, después de 2 años de que el propio Felipe Calderón había entrado como presidente de la República, ya había señalamientos y sospechas de que habían cosas muy turbias con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Tan es así que veamos la siguiente nota de Proceso, que es del 2008, en la que ya hay señalamientos sobre estas cuestiones tan turbias que cargaba el propio García Luna. ¿Qué dice la nota? Es esto. Sospechosos Medina Mora y García Luna, 2 de noviembre del 2008. Vaya, no olviden que Medina Mora es el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia. La enemistad entre los titulares de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública no solo inmoviliza al gobierno federal y torna estéril su cruzada contra el narco y el crimen organizado, también muestra que ambas instituciones son tan porosas que los capos ya se posicionaron en ellas. La infiltración es de tal magnitud que convierte en sospechosos a los propios Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno de Felipe Calderón prácticamente sumido en la incredulidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra la delincuencia.
delincuencia. En los casi 2 años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcos, la pugna de poder y los vicios en ambas dependencias se ha exacerbado, lo que impide que la cruzada contra los cárteles sea exitosa. ¡Wow! ¡Qué curioso e irónico! Que desde el año 2008, es decir, 2 años después de que entró Calderón, ya había todos estos sospechosismos, ya había todos estos señalamientos, pero como México desgraciadamente no es un país con un excelente Estado de Derecho, bueno, ni con un Estado de Derecho, ni para qué nos vamos con un excelente. Pues desgraciadamente no se investigó, no se detuvo y nunca se encarceló a estos flamantes funcionarios. Al contrario, pues uno muy probablemente se enriqueció si fueran ciertos estos señalamientos y otro es actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia. Nada más y nada menos. Asimismo, mi querida familia Nopal Times, valdría la pena no perder de vista una de las últimas declaraciones que también hizo el rey Zambada en el propio juicio. ¿Cuál es esta declaración? Dice lo siguiente: el rey Zambada acusó al Chapo de intentar acabar con Santiago Vasconcelos. José Luis Santiago Vasconcelos, zar antinarcóticos de la PGR, pasó a mejor vida en el mismo accidente de avión que Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación del expresidente Felipe Calderón. Como recordaremos, desde hace unos días se dio a conocer que el rey Zambada manifestó en la corte en Estados Unidos en este juicio contra el Chapo que el Chapo intentaba acabar con Vasconcelos porque el zar antinarcóticos no se dejaba corromper. Curiosamente, después pasó a mejor vida en el accidente o en el avionazo, o mejor dicho en el helicópterazo, donde también iba nada más y nada menos que el secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño, quien se mencionó que podría ser el sucesor de Felipe Calderón para ocupar la presidencia de la República, o mejor dicho, para candidatearlo. Sin embargo, ¿por qué sacó esto a colación? Porque resulta que en el año 2008 la revista Proceso dijo que algunos de los señalados o de los investigados estaban nada más y nada menos que en el círculo cercano del gobierno de Felipe Calderón, lo cual alcanzaba al propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Veamos la nota y ahorita veamos y analicemos esta interpretación, mi querida familia. Revela García Luna: el Chapo mandó acabar con José Luis Santiago Vasconcelos, 25 de enero de 2008. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reveló que los 5 presuntos delincuentes del Cártel del Pacífico, detenidos el pasado 18 de diciembre en esta ciudad, fraguaban acabar con un alto funcionario cuyo nombre se reservó, pero que el periodista Salvador García Soto identificó en su columna Serpientes y Escaleras, que publica en el diario El Universal, como el ex subprocurador de investigaciones especializadas en delincuencia organizada, Ciedo, y el actual subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos. Por todo esto, mi querida familia Nopal Times, queda como razonable y se debería de investigar si tuvo un fuerte grado de participación en poner en bandeja de plata al incorruptible zar antinarcóticos José Luis Santiago Vasconcelos, quien desgraciadamente pasó a mejor vida en ese extraño helicópterazo. Por otro lado, todo este tema ha generado un enorme revuelo en redes sociales. Vamos a ver un poco de los comentarios que se han publicado. Publica Alejandro Fuentes: la delincuencia está en el mismo gobierno, sino cómo entender toda esta inseguridad que estamos viviendo, coludidos hasta la coronilla. Asimismo, Albricia señala: todo lo que ya vimos en Netflix. Y sí, tristemente. Y Jesús publica: por culpa de Calderón, miles de mexicanos pasaron a mejor vida y fueron tirados en fosas mientras él recibía dinero del cártel. Un delincuente alcohólico y ambicioso que convirtió a México en un panteón. Por otra parte, Claudia Romano señaló: para acusar a alguien hay que tener pruebas, de otra manera no se puede imputar a nadie, y menos viniendo de la acusación de un delincuente. Paola Alcocer dijo: Felipe Calderón Hinojosa hizo de García Luna uno de los policías más poderosos en la historia reciente de México e ignoró los señalamientos de corrupción, abuso de autoridad y falta de respeto a los derechos humanos que se hicieron durante años en contra de él. Y finalmente, como último comentario, Armando Álvarez publicó: y eso es apenas el comienzo. ¡Oh, oh, oh, oh! Wow, como ven, se han generado enormes reacciones. Algunos que dicen: no hay que darle credibilidad a lo que dice un delincuente, y por otro lado es: oye, ya no es solo lo que dice el delincuente, es que debemos revisar la prensa. Y desde el año 2008, desde el propio gobierno de Felipe Calderón, ya había estos señalamientos, ya había estas sospechas de este círculo cercano del propio Genaro García Luna, que entonces era el secretario de Seguridad Pública, y por supuesto también de Medina Mora. Por otro lado, mi querida familia Nopal Times, no me quiero hacer guaje y omitir la medida o la noticia de Gabriel Regino,
quien era funcionario de López Obrador. Veamos qué es lo que se ha señalado y qué es lo que dicen los medios. Se publica lo siguiente: Jesús Rey Zambada, ex sublíder del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, aseguró que el cártel pagó en 2005 unos millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno capitalino. Consultado sobre por qué se pagó a Regino, Zambada respondió que según él iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección. Tras las declaraciones, Regino escribió en su cuenta de Twitter que es falso que durante su ejercicio como servidor público haya recibido sobornos. Dijo literalmente: niego categóricamente tales aseveraciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad nacional o extranjera. Esto fue lo señalado. ¡Wow! Sin duda este caso va a dar para mucho y para muestra de intentar seguir siendo congruentes, así como hemos pedido que se investigue, que se castigue y que se pueda encarcelar a todos estos funcionarios señalados. También esperamos lo mismo, que se pueda investigar y castigar a Gabriel Regino. No debemos perder de vista que algunos columnistas ya han empezado a hacer este señalamiento de que, oye, como Luis Videgaray y Jared Kushner están muy relacionados con el gobierno estadounidense, con la fiscalía, sería una forma pues también de pegarle al propio López Obrador, porque ojo, no debemos perder de vista que hasta el momento es el único señalamiento contra Gabriel Regino, el cual se hace contra él, no contra el propio López Obrador, como sí ya ocurrió en este caso con Peña Nieto, que a él ya dijeron que a su propia persona se habría de revelar en esta semana. Hoy se señaló que no se va a publicar algunas de estas afirmaciones del propio Rey Zambada. No sabemos si todo esto fue una maniobra de Luis Videgaray. Lo que sí sabemos es que ya están muy embarrados por todos estos señalamientos el propio Felipe Calderón, el propio Peña Nieto, y hasta el momento aún no han señalado a López Obrador, que si bien lo hubieran querido señalar, ya lo habrían investigado, como en algún momento decíamos en 2006, en 2012 o en las propias campañas de 2018. No podemos asegurar ni meter las manos para decir que ningún secretario o funcionario de cuando López Obrador fue jefe de gobierno era corrupto o era limpio o era intachable. Valdría la pena esperar que vayan siguiendo el curso de estas investigaciones, porque nos queda más que claro que con este señalamiento en específico de que el exsecretario de Seguridad Pública habría recibido estos 56 millones de dólares, de que Felipe Calderón y Peña Nieto también habrían recibido su buena mordidota, ya no solo señalado por los abogados del Chapo, sino también por el Rey Zambada. Esto ameritaría y sería necesaria una investigación completa y expedita. Esperamos y presionamos para que el nuevo fiscal del gobierno de López Obrador no otorgue impunidad, no otorgue perdón y que sí exista un castigo, para evitar ese mal ejemplo del que la haga no la pague, como ha venido ocurriendo durante muchas generaciones con nuestros flamantes gobiernos. Por lo pronto los invito, mi querida familia, que me dejen en los comentarios si creen que con esto ahora sí ya se cae definitivamente las aspiraciones políticas de Felipe Calderón de armar su nuevo partido político. Si con esto Genaro García Luna ya estaría siendo investigado y encarcelado, si es que van a funcionar nuestras instituciones como deben de funcionar, que habremos de estar presionando para ello. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos en todas tus redes sociales. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te platicaré que López Obrador volvió a dejar de nuevo callados a los periodistas más chayoteros de Televisa, en donde abordaremos las críticas y reacciones de López Obrador cuando los pseudoperiodistas intentaron acorralarlo. Morena va contra el hostigamiento telefónico, busca despojar a ejidatarios de sus tierras y se anunció que la NFL regresará a México gracias a López Obrador. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 4 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos!